dado que x es igual a 1, o cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1, dado que x es igual a 0. ¿Qué es x? ¿Qué tipo de variable es x? Es una dicotómica. Entonces, aquí lo que me está mostrando es la interpretación que puedo hacer en un probit del cambio de una dicotómica sobre otra dicotómica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte que me está explicando allí. Y luego el tipo llega y coloca un ejemplo. Y esto lo puedo descargar. Sí, pero igual lo mando en PDF, profe, está como más claro. Es que tengo un proyector de fotos con alta resolución, entonces se supone que esto es lo mejor que puede hacer con la foto. ¿Se mira allí, chicos? Sí. ¿Apago la luz? ¿Sí? Listo. Fíjense que aquí el tipo está utilizando en Ivius. Yo creo que les mostré en la clase pasada cómo se hacía esta vuelta en Ivius, me parece. ¿Sí? Pero no les alcanza a mostrar Stata, ¿no? Es que de Stata, ya me acordé. Entonces, miren que se utiliza aquí, bueno, dice aquí la variable dependiente es una variable que llaman viaje. No sé, me imagino que tiene que ver con que las personas viajan. Y está en función del nivel de ingreso y del número de hijos, ¿cierto? Y estos son los betas originales. Entonces ahí es donde viene la duda. Profe, ¿cómo se interpreta eso? Eso habría que derivarlo. O sea, tomar la función, expresarla, derivarla, hacer el cambio, por ejemplo, de viaje con respecto a renta y el cambio de viaje con respecto a hijos. ¿De acuerdo? Nótese una cosa. Renta es una variable cuantitativa. O sea, la renta, los ingresos, es una variable cuantitativa. Pero hijos es una cualitativa. ¿Tiene o no tiene hijos? ¿Me corroboran esa inferencia aquí en el libro? Ustedes tienen las fotos. Si es correcto, es una cualitativa, porque puede ser número de hijos. Claro. Si es número de hijos, entonces sí es cuantitativa también. ¿Tiene o no tiene hijos? Es tiene o no tiene hijos, o sea, es cuál. Entonces esta interpretación es importante para ustedes, chicos, porque aquí estarían aprendiendo a interpretar el efecto de una variable quanti sobre una quali, y aquí el efecto, la interpretación de una quali sobre otra quali. ¿De acuerdo? En ambos casos, si ustedes toman esa función y hacen el ejercicio de derivación, ¿cierto?, que él plantea, llegan a esta expresión. Pero eso significa que ustedes van a hacer derivación. Cuando ustedes derivan eso, van a tener esta expresión. Ah, pero yo les di un software, ¿cierto?, que les permite hacer cálculos, que les permite sacar derivadas, que les permite sacar integrales, ¿cierto? Sí, Warframe. O sea que ustedes podrían hacer eso. Pero Y convertir aquí. Y ahora, cuando ustedes ya tienen convertido esto, dice ahí, calcular e interpretar la probabilidad de ir de viaje de una familia con ingresos de 9 millones y que además tiene hijos. ¿Y qué es lo que hace? Esta ya es la expresión derivada. Simplemente lo que hace es reemplazar los valores. Aquí dice 9 millones y aquí dice, como tiene hijos, entonces le coloca 1, porque 1 significa que tiene hijos. Si no los tuviera, le colocaría 0 y anularía esta parte de acá. Pero si ustedes se dan cuenta, los coeficientes que tiene aquí el autónomo le quedan en menos 9.49, y cuando él hace la derivación ya le queda en menos 5.5, o sea, no es el mismo. ¿Por qué? Porque eso es después del proceso de derivación. Ahora, el proceso de derivación es harto, pero hay que aprender a hacerlo. Probablemente el profe Julio vaya a pegarle la intuición por ese lado, ¿de acuerdo? Pero yo no le he dicho que no puede utilizar herramientas.
¿de acuerdo? Es decir, yo aquí no le voy a exigir que usted me sepa todas las reglas de derivación, que sepa la regla de la cadena, que maneje, qué sé yo, las derivadas con logaritmos, que maneje... Usted ya miró eso, usted ya se supone que lo pasó. Ya. Si usted encuentra alguna herramienta que le permita hacer los cálculos, verifica y dice, hasta me sirve, utilice esa herramienta. Yo no le pongo problema. A mí siempre lo que me va a interesar es el análisis. Usted verá qué herramienta se busca. Por ejemplo, MATLAB permite hacer esos tratamientos, Wolfram permite hacer esos tratamientos, si se tiene una calculadora que le haga esos tratamientos, si se consigue una línea de código en R que le haga esos tratamientos, listo. Lo que necesito yo son mis interpretaciones. Y fíjese que aquí ya me queda, aquí la vuelta se vuelve breve, porque usted simplemente me hace la operación y aquí le va a dar un resultado, y le va a dar este resultado. Y él le dice, la interpretación es, la probabilidad de ir de viaje de una familia con ingresos anuales de 9 millones, ¿cierto? De unidades monetarias, las que sea, dólares, pesos, lo que sea, y que además tiene hijos, es del 35.85%. Esa es la que me interesa a mí, ¿de acuerdo? La parte harta es esta, pero les tengo la solución. Yo tengo la línea de código para hacer ese cambio. 1, 2, 1. ¿Ese 9 hace referencia a los 9 millones? Ese 9 hace referencia a los 9 millones. Sí, sí. No le coloca 9 millones ahí porque cuando seguramente corrieron el modelo, colocaron esto como 9 y dijeron las unidades de medida son millones. ¿Y el 1, profe? Y el 1 se refiere a que tiene el atributo. En este caso tiene hijos. Si no tuviera hijos, le hubieras colocado 0 y se anularía esa proporción de la fórmula. 2. O sea, digamos, el modelo Probit no se puede interpretar como un efecto genérico, sino que siempre hay que estimar. Se puede interpretar como lo veníamos haciendo con los modelos pasados, pero es más recurrentemente usado para reemplazar datos y sacar valores, como en este ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, se puede hacer lo que hemos venido haciendo, pero es mayormente usado para simular situaciones. Eso no significa que con el Logit no se pueda hacer lo mismo, o con el modelo lineal de probabilidad, o incluso con MSO, se puede. Pero este modelo es como más recurrentemente utilizado para eso. 3. Ahí está calculando el efecto de los ingresos y de los hijos. ¿Se puede hacer un efecto individual? Sí, se puede hacer un efecto individual. O sea, digamos que solo únicamente vuelvo 0 la otra variable. Sí, ya depende de cómo te quede el modelo que estás haciendo y de que tengas un modelo que sea consistente, que cumpla supuestos, que sea fuerte. Que dices, bueno, quedó con 3 variables o me quedó con una, ya, solo de menos, pero se puede. ¿Y nosotros en la interpretación deberíamos hacerla conjunta o deberíamos hacerla individual o ambas? Yo pienso que tendrían que aprender a hacer ambas. Ya. Entonces hay que reforzar esa parte en las interpretaciones. Okay. 4. Digamos, ahí se hizo la derivada, ¿no? Sí. Pero, digamos, porque, digamos, a pesar de que ya se haya hecho la derivada, se multiplica por ese es otro parámetro adicional. Es como un tita, ¿cierto? Es como un tita y viene desde la teoría. Si usted se va a Bujarati, mire que aquí le dice, es una función de los betas. Esa función de los betas es como si le estuviera diciendo, ahí hay un parámetro, ¿de acuerdo? Hay un parámetro. Y básicamente lo coloca es porque hay una parte de la probabilidad que nos falta por calcular. Siempre, siempre. Pero digamos ese parámetro adicional, como digamos nosotros sabemos cuál es la proporción que aplica, porque No. le da un resultado y Sí, digamos le correcto. aplica el parámetro y le disminuye como ese efecto. Entonces digamos como determinamos eso. Manéjalo como algo invisible en realidad. Algunos software lo calculan, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, fíjate que él coloca el parámetro aquí, él lo coloca, ¿cierto? Tú dirías, pues yo necesito saber el valor de ese parámetro.
Entonces yo lo que te podría decir es asúmelo como 1, punto. asúmelo como 1, ¿cierto? Porque yo sé que ahí hay algo, pero es como decir, es la parte que me faltaría para que me dé la probabilidad igual a 1. Recuerda que el interés teórico, él no lo tiene aquí. No, sí lo tiene, mira. Dice, la probabilidad de que yo tenga 1, ¿cierto? Dado que tengo hijos. Aunque aquí también es dado que tengo X nivel de ingreso. ¿Se sería ¿cierto? coma? Sí, debería estar así. Ya. Pero entonces él dice, es igual Frente igual a 9. a un valor tita que va a recoger lo que me faltaría para llegar a 1, ¿de acuerdo? Y él dice, cuando hace los cálculos, finalmente él dice, observe que el valor le da aquí negativo, si se dan cuenta. Entonces, es como si utilizara este tita de comodín, ya que puede ser 1 o menos 1, y entonces lo coloca como un valor positivo, porque la probabilidad no le puede dar negativo, y le da 35, ¿de acuerdo? Pero este valor no necesitas conocerlo. O sea, pero entonces... De hecho, por ejemplo, yo en realidad no lo habría puesto. Yo en realidad no lo habría puesto. O sea, si yo fuera el autor del libro, yo diría, listo, esto me da esta expresión. Pero él lo coloca en parte haciendo esta consideración. O sea, él lo coloca en parte haciendo esta consideración. O sea, el valor de la probabilidad es una función de toda de esta proporción. Entonces, como función puede explicar una parte, pero no todo. No todo. Entonces coloca ese elemento allí. Y al final lo utiliza como una especie de comodín para decir, pero resulta que yo no puedo tener una probabilidad negativa aquí, ¿cierto? Entonces la pasa a positiva. Pero si eso hubiera pasado en un parámetro, entonces ahí sí hacíamos interpretaciones de aumenta X, se reduce la probabilidad, que es básicamente interpretar la relación. Pero aquí, como es el resultado de toda la simulación, entonces él dice, listo, yo no puedo tener una probabilidad negativa. Entonces utiliza el comodín, dice, esto puede ser menos 1, 1, lo pasa a probabilidad positiva. O sea, cuando hacemos la estimación, da la probabilidad como tal y no como la variación. Da la probabilidad. Esa es una muy importante observación. Él te da la probabilidad de que suceda el fenómeno. No te da lo que estamos analizando antes, que si ustedes se pusieron a dar cuenta en las interpretaciones, y ese es un buen punto porque es pregunta de parcial, ¿cierto? Es si se incrementa X en lo que se tenga que incrementar, en cuanto se incrementa la probabilidad. Eso supone que yo ya tengo una probabilidad y que yo le voy a incrementar a esa probabilidad un valor por el cambio que se está generando en la X. Aquí no pasa eso. Aquí me está diciendo, si el individuo tiene este nivel de ingresos y si el individuo tiene hijos, la probabilidad de que se vaya de viaje es del 35%, creo. Sí. Es del 35%. En las anteriores interpretaciones, cuando lo hacemos 1 por 1, lo que estamos diciendo es, si X varía, ¿en cuánto varía la probabilidad? Aquí no, aquí me está dando la probabilidad. ¿Listo? 1, 2, 1. ¿Por qué cambia el valor si solamente se lo usa para cambiarle el signo, pero pues sí se reduce, ¿no? De 0.36 a 0.35. Vale, sí, tienes razón, ahí hay un pequeño cambiecito. Sí, yo no me percaté sino hasta este momento. Debería ser más o menos 36.23 y la pasa a 35.85. ¿No es por las tablas? ¿No tiene que buscar ese valor en la tabla, profe? De la normal estandarizada. Tocaría revisar, pero no puedo justificar ese cambio aquí. Porque sí, lo que yo habría hecho es tomar este valor, no sé si esté haciendo una operación adicional ahí. ¿O puede que el parámetro que tiene al lado tenga un valor? Sí, podría llegar a ser. Por Pero no lo explica, ¿no? No lo explica. no, Sí, no lo explica, porque por ejemplo aquí abajo, miren, también hace la misma cosa. Seguro que no es la normal, la tabla de la normal, porque en Gujarati sí dice que Sí, tiene en que Gujarati buscar toma la tabla de la normal. estandarizada. Pero sí revisó el ejemplo de Gujarati y dio el valor de tabla. No lo dio, solo, No, o sea, no. dio el valor de tabla Sí, y no existe ese valor de sí, tabla. da un valor y no da. Y no existe ese valor en la tabla Sí. cuando se busca. Ahora, ¿yo qué es lo que hago? Ahora, yo no había caído en cuenta de este detalle, pero lo que hago yo es utilizar
el efecto marginal. Y con el efecto marginal ya interpreto de una. Y de la manera que estábamos interpretando antes. Sí. Y también puedo hacer reemplazos. ¿De acuerdo? O sea, Entonces no me complico con estos parámetros. O bien, si hay alguna complicación, R saca el valor por mí. Entonces ya me da el valor definitivo. claro. Pero acá lo están haciendo con Ibius y también Bujarati trabaja con Ibius. Y Ibius también tiene el comando, Stata tiene el comando MFX, ella le saca el valor para Sí, interpretar MFX directamente. en Stata y creo que ahorita lo revisamos en él. Yo tenía otra pregunta, o sea, para tener este tipo de probabilidades, no de un efecto marginal, sino una probabilidad directa, tenemos que darle sí o sí un valor a X, ¿no? Sí, correcto. Hay que reemplazar en X para obtener una simulación en Y o en el valor de probabilidad. Otra pregunta, para efectos ya de evaluativos, ¿usted nos va a dar qué valor debemos poner en la X o cómo sabemos qué valor podríamos poner? Podría ser que yo les dé un valor o podría ser que ustedes utilicen una media o un valor que esté dentro del máximo y el mínimo de X Ya. y hacer una simulación. Ya, listo. Podría ser. Es que yo tenía una duda. Lo que pasa es que yo estaba revisando, digamos, el Probit como con Stata y, digamos, en Stata, digamos, para analizar el cambio marginal tomaban o la derivada o la elasticidad. Ajá. Entonces, digamos, o sea, aquí cuando hacemos la estimación nos da, digamos, la probabilidad como tal. Pero si tomamos como el modelo, sin datos en la X, en las variables X, mejor dicho, o en las dicotómicas, digamos que, ¿qué es mejor analizar? ¿Desde la derivada o desde la elasticidad? Excelente pregunta. Es muy buena pregunta esa. Te la voy a devolver. ¿De acuerdo? Te voy a responder, pero para que sigas haciendo la investigación. Depende del tipo de variable, del tipo de X que tengas. Si, por ejemplo, X es cuantitativa, una de las dos va a ser mejor, o la elasticidad o el cambio marginal. Pero si es cualitativa, igual tienes que tomar la decisión. O es mejor la elasticidad o la derivada. ¿De acuerdo? Pero tu pregunta es, bueno, ¿qué es mejor? ¿La derivada o la elasticidad? Y la respuesta es, depende del tipo de variable, si es discreta o continua. Entonces eso te va a implicar que hagas una averiguación y es, si tengo una variable discreta, ¿cuál es el mejor tipo? ¿Perdón? Si es discreta, pues de lo que estaba revisando decía que era mejor la derivada porque interpretaba como cambios en puntos porcentuales, pero que en las continuas tomaba la elasticidad porque interpretaba cambios porcentuales. Discreta. ¿Qué te dice la consulta que hiciste? Decía que era mejor tomar la derivada porque se interpretaba como puntos porcentuales el cambio de la probabilidad, mientras que para las continuas tomaba la elasticidad porque se interpretaba el cambio en la probabilidad como cambios porcentuales. ¿Tenía la respuesta? Es que nada tengo clara, entonces por eso quería como que me explicara. Cuando tienes una dicotómica explicando a otra dicotómica, ¿cierto? Entonces utilizas derivada. ¿Y qué te dice allí que tienes que hacer? ¿Que esto es porque te da qué cosa? Dice que el cambio de la probabilidad se interpreta en puntos porcentuales. Listo. ¿Y en esta qué te dice? Dice, la probabilidad se interpreta como cambios porcentuales. Listo. Entonces,
cuando tú tienes derivación, entonces tienes el cambio en una cualidad debido a otra cualidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hijos, entonces ¿cómo me afecta eso la probabilidad de que salga de viaje? ¿Listo? Aquí lo que yo tengo es, si yo tengo un nivel de ingreso, entonces eso cómo cambia la probabilidad, cuál es el cambio en la probabilidad de que yo salga de viaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que si quisiera analizar los betas, o sea, tendría que analizarlos como independientes y las variables no son todas continuas o no son todas discretas. Sí. Ahí ya se está hilando fino, por ejemplo. Porque, por ejemplo, yo lo que hago generalmente es utilizo un comando y las interpreto estándar. Pero es cierto, sí se puede llegar a particularizar. Y de hecho, en Stata tiene que haber un comando que es el MFX, pero tiene un complemento. Usaba el matrix. Sí, Usaba el tiene un matrix. complemento especial para hacer la derivada y un complemento especial para la elasticidad. ¿De acuerdo? Yo no he hilado tan fino en R, la verdad. En Stata. No, es decir, en Stata sí, yo conozco eso. Pero como yo estoy trasteando todo a R, en R no lo he hilado así de fino. O sea, en R lo interpretaríamos todo con la derivada. Con el efecto marginal. Sí. Y es lo que voy a hacer, de hecho, ahora. Pero está muy bueno, está muy bueno. Es la primera vez que me ponen contra las cuerdas. Todo bueno. Hay dos cositas que tengo que averiguarles bien. ¿Listo? Primera cosita que les voy a averiguar es qué pasó aquí. ¿Listo? Dame un tiempito. No me voy a poner a inventar acá porque si les voy a decir algo me lo voy a inventar. Entonces no tiene sentido. Lo que les estaba haciendo este parámetro sí es cierto. Eso que les dije, eso de que se puede utilizar como un comodín que varía entre -1 y 1, sí es cierto. Pero déjenme ver a ver qué fue lo que pasó aquí para que hiciera este cambio acá. ¿De acuerdo? Entonces denme un tiempito prudencial, yo la reviso y les aclaro esa parte. Pero la idea de la interpretación sí es correcta. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que el libro esté mal, aunque sí me he encontrado con libros que han estado mal. Pero yo la verdad no le habría hecho ese cambio, es decir, yo lo que habría hecho es tomar este valor e interpretarlo como la probabilidad, de una vez, ¿de acuerdo? Pero lo que veo es que sí efectivamente está haciendo un cambio, entonces voy a revisar esta partecita y ya les comento. Y ahora sí, para efectos prácticos, en nuestro caso, permítanme ver qué es lo que voy a hacer yo aquí, y es yo voy a utilizar efectos marginales, los que tengo acá. Estos efectos marginales son los que voy a utilizar para la interpretación del probit, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, yo voy a quitar esto de los outratios, lo voy a quitar y más bien interpreto efectos marginales. Y aquí entonces voy a hacer unas transformaciones. Voy a colocar aquí probit, ¿cierto? Voy a colocar aquí probit, Está como MFX. Probit 1 está. Ah, bueno, sí, lo puedo llamar probit 1 o probit en el otro MFX 1. En el otro Para el lado primer es probit. importante. Aquí, ¿cierto? Aquí creo que se me va a fallar esto porque necesito ver si tengo el comando probit mfx. No sé si existe el comando. Ahorita lo vamos a comprobar. Probit mfx me quedaría D1 en función de x2, la data es felicidad, y aquí lo que le voy a decir es que me muestre esto que crea acá arriba, ¿cierto? Como resultado. Entonces, voy a correr esta partecita aquí, veamos a ver si me da. Ah, funciona. Entonces, son efectos marginales. Entonces, ¿cómo interpreto el efecto marginal? La vuelta aquí es breve. Si la expectativa de vida cambia en 1%, ¿cierto? Si la expectativa de vida cambia en 1%, entonces el efecto sobre la felicidad es que la probabilidad se incrementa en 0.046%, que es muy parecida a la que teníamos en el logit. ¿Listo? Entonces, para efectos de los exámenes, para efectos de los parciales y de las interpretaciones pequeñitas que ustedes van a hacer, esta les sirve. ¿De acuerdo? Esta les sirve.
Pero como se dieron cuenta, hay una cosa más profunda que tendríamos que estudiar, ¿de acuerdo? Tanto ustedes como yo, porque ya ahí nos aparecieron unos parámetros raros, no coincide exactamente el mismo valor, pero aquí sí les puedo decir que con este salen bien, o sea, este funciona, ¿de acuerdo? Pero se puede perfeccionar, obviamente. Lo que tú decías, por ejemplo, una cosa es una variable quali y otra quanti, pero aquí si utilizas quanti o quali, te va a servir la interpretación, ¿de acuerdo? Pero se puede perfeccionar, así como se perfecciona en Stata, que estamos hablando del complemento del MFX, acá también se puede perfeccionar. O sea, que esta considérenla como una interpretación genérica, ¿de acuerdo? Yo por estos días, bueno, se supone que voy a aprender bien esta vaina, pero ¿cuál fue el problema? Que la profesora que me está dictando pues la puse contra las cuerdas, esta vez ya no estaba yo del otro lado, y pues no sé, ojalá pues que sí trabaje bien las próximas clases, porque este tema todavía no lo hemos tocado y yo me imagino que lo tocaremos. Hasta ahí es donde yo conozco las interpretaciones, ¿de acuerdo? Y así es como las hago genéricamente, pero puede ser que haya algo más detrás de eso, pero de todas maneras, para pregrado con esa interpretación ya están tranquilos, ¿de acuerdo? Ya en posgrado puede ser que los afinen un poco, algún tipo que sepa más que yo. La repito, listo. Si la expectativa de vida se incrementa en 1%, entonces la probabilidad de ser feliz se incrementa en 0.046%. Entonces multiplica eso por 100. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Vale. Aclarado el tema de interpretaciones en Probit a nivel básico. Hay una cosa que puede ser un poco más compleja, pero si la alcanzo a estudiar y la alcanzo a resolver, yo se las explico. Si no, hasta allí quedaría bien. ¿Listo? Listo, de aquí hago unas gráficas de Probit y tengo básicamente toda la parte de Probit ya hecha. ¿Listo? Ahora, yo les decía también como una especie de mensaje al futuro, esto sería el TOBIT. TOBIT es una alternativa y voy a correr de una vez todo esto hasta el análisis comparativo. Yo tenía un modelo comparativo por aquí. ¿El gráfico? En donde comparaba todo, ¿no? Y este era básicamente el análisis comparativo, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, más o menos aquí va en la misma línea el modelo lineal de probabilidad, va más o menos en la misma línea el modelo Probit, va más o menos en la misma línea el modelo Logit, pero el que sí se nos aparta un poco es el TOBIT, ¿de acuerdo? Ahora, el TOBIT tiene que ver con James Tobin, no sé si estudiaron a James Tobin y el concepto de pleno empleo que él tiene en macroeconomía, imagino que sí lo estudiaron, ¿cierto? Yo sé que ustedes son juiciosos. Listo. Aquí me hago un Stargazer y comparo todo. Entonces les recomiendo mucho con estos modelos hacer Stargazer y comparar todo, ¿cierto? Entonces aquí tienen un Stargazer donde está el modelo de OLS, está el modelo logístico, está el modelo Probit, está el modelo TOBIT, ahí están todos los modelos. Entonces es bueno observar eso, ¿de acuerdo? Es bueno revisarlo, es bueno testearlo. Aquí les muestro un ejemplo de algo que llamé un Logit 2 y este es un Logit multivariado. Entonces en este Logit multivariado yo tengo la felicidad explicada por x2, por x3 y por una dicotómica. Entonces si recordamos un poco nuestras variables, x2 era la expectativa de felicidad, x3 ¿qué era? No, X2 era Ingresos. X2 es la expectativa de felicidad. Perdón, expectativa de vida. esperanza de vida, Esperanza X3 de vida. el ingreso y D2 la salud. X3 es el nivel de ingreso y D2 es el estado de salud. Entonces, es más o menos la misma sintaxis, simplemente que estoy adicionando más variables. ¿Listo? Como es un logit, miren que aquí tienen que tener especial atención en la familia de las binomiales, colocarle que es un logit. Y aquí lo corremos. Entonces ahí me da No todas. el modelo con demás variables. Las interpretaciones las pueden hacer como las hicimos inmediatamente antes, ¿de acuerdo? Ah, bueno, en este caso
le pueden aplicar odds rate. Claro. Aquí sí le pueden aplicar odds rate. En el Probit, aplíquele el análisis Hola. que sacamos marginal. Ah, bueno. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo corregir esto por matriz de varianzas covarianzas, obtener unos phi-t. Entonces, ahí saco unos nuevos phi-t, ¿cierto? Corregido ya todo por varianzas covarianzas. Y aquí me voy a sacar una grafiquita. Una grafiquita que yo ya había hecho en el pasado, pero que no me la está mostrando. Ah, no la quiere mostrar. No, Tengo un error. error en sí, de paleta. Pero si ayer yo la saqué. Estado de la gráfica inválido. Pero si yo corrí esto ya, ¿por qué no me sale? Bueno, yo le reviso esta gráfica para que la tenga. Aquí saco los efectos Logit con All Effects, ¿cierto? No me gusta tanto este All Effects, pero igual lo pueden utilizar, ¿cierto? Organiza un poco alguna información. Y aquí saco, ojo porque aquí saco indicadores complementarios al R2 de McFadden, que pueden ser utilizados para Logit y Probit. Entonces este es un análisis basado en la chi cuadrada. Así. Voy a correr y este valor me da de 18.28. Yo voy a necesitar ese valor para calcular medidas de R2 complementarias a R2 de McFadden, ¿de acuerdo? Entonces, un primer indicador, esto ya estamos hablando de indicadores R2 desconocidos, no sé, les tocaría ponerse a buscar en libros ya muy especializados, pero que entran a complementar el R2, ¿de acuerdo? Entonces, de McFadden, aquí tienen un R2 que se llama el R2 de Hosmer y Lemeshow, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente yo tomo la estadística chi cuadrada en un Logit, ¿cierto? Y la divido entre la desviación de los términos de desviación del Logit 2, ¿de acuerdo? Eso me va a dar a mí un indicador que complementa al R2 de McFadden. Entonces aquí la capacidad explicativa del modelo sería de 1.4%. Muy chirriquitica la capacidad explicativa del modelo con esta estadística. Eso es lo que finalmente a mí me interesa, ¿no? La interpretación de esa R2, que es una R2 complementaria a la de McFadden, que es la de Hosmer. Hay otra R2 complementaria, que esta R2, digamos, se hace sobre el tamaño de muestra. Entonces, esta R2 es la medida de Cox y Snell, y básicamente aquí yo necesito el antilogaritmo de la diferencia que existe entre la desviación del modelo R2 con ajuste menos el modelo sin ajuste. Una vez yo tengo esa resta, yo divido eso entre el tamaño de muestra y ya tengo otra medida de R2. Entonces, si la corro, eso me va a dar otra medida que fíjese que es 0.18%. No se aparta de la medida del 1.4 que tenía anteriormente. O sea, de 1.4 pasa a 1.8. Pero ya me está como ratificando que mi capacidad explicativa no alcanza el 2%. ¿De acuerdo? Entonces tenga muy en cuenta esto, ¿no? Cuando usted vaya a sustentar una tesis, usted le digan, estoy explicando la felicidad de los estudiantes de la Universidad de Nariño. ¿Y cuánto logró explicar? No, ni el 2%. Entonces tenga muy en cuenta ese resultado, ¿de acuerdo? Yo sé que no son muy optimistas estos cálculos y tampoco los van a hacer en su investigación, pero hay que tener en cuenta la naturaleza del fenómeno. O sea, y además los datos, ¿no? Transversales, capacidad explicativa va a ser re pequeñita. ¿Cómo se puede mejorar ese problema?
Ese problema lo van a mejorar ustedes cuando miren econometría de datos panel, ¿de acuerdo? Es otra tentativa de econometría delectiva que podría salir, en donde se trabajan corte transversal y series de tiempo unificados al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces eso es panel. Esos paneles los está requiriendo mucho el DNP. En este momento me pasaron a mí una convocatoria y dice la convocatoria claramente: necesitamos un econometrista, no importa si no tiene experiencia, dice la convocatoria, pero necesitamos que maneje datos panel, asignación salarial 21 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Entonces todavía falta, muchachos, todavía falta, porque ustedes están remojándose apenas, ¿de acuerdo? Pero 21 millones de pesos. La persona me la pasó a mí y me dijo: usted domina bien los paneles, pero necesitamos una persona que los domine. No, pues yo los conozco. Yo los conozco y hasta me hago un panel. De hecho, ahorita estoy asesorando a unos chicos haciendo un panel. Pero dominarlos no. Dominarlos no. Entonces no me le puedo medir todavía. Pero me caerían bien. Eso arreglaría mucho mis finanzas. Pero bueno, la idea es que ustedes más o menos sepan por dónde va el agua al molino. Yo sí estaba pensando en sacar una econometría 3 selectiva, pero sí estoy pensando seriamente en sacarla, pero lo que pasa es que no sé si ustedes se den cuenta desde ese lado, pero desde este lado toca trabajarle mucho, toca dedicarle mucho tiempo a esto. Y yo quiero vacaciones. Pero bueno, déjenme, yo pienso a ver qué puede pasar. Aquí saco los coeficientes del modelo. Esto ya lo miramos con el modelo básico. Estos son los coeficientes, ¿cierto? Pero sin transformaciones de ningún tipo. Aquí incluso me hago un Logic 3. Solo sin la DUMI. Excluyo la DUMI, correcto. Entonces es el ejercicio sin la DUMI. Aquí voy a hacer estimación robusta y saco Faite, ¿cierto? Saco Faite. Y yo quisiera que me saque esta gráfica. ¿Por qué no me sale esta gráfica? No me sale. Bueno, yo la reviso. Aquí están los efectos Logit para el modelo 3. Estoy repitiendo más o menos lo mismo. Aquí voy a sacar las estadísticas L2 complementarias al L2 de McFadden. Nótese que aquí ya no estoy sacando el L2 de McFadden. Ese se los dejo a ustedes, pero ustedes ya igual tienen 3 líneas de código para sacarla, así que no me voy a complicar sacándola acá. Entonces aquí me está diciendo que más o menos para este modelo es del 1.39, acá es del 1.79 y aquí subió al 2.47, ¿de acuerdo? Con la medida de Naylor. Sí, son para complementar. Más que. Y sobre todo para comparar. Aquí estoy sacando odds ratio. A mí sí me salió ese gráfico, creo que está en lo envío el WhatsApp para ver si me puede explicar. Dale, sí, claro. Es que sí tiene que salir. No sé por qué no me salió. Acá no llega. Teléfono sin conexión. Se fue la conexión. Sí. No, pero en el teléfono, profe. ¿Sí? Esta es la grafiquita que les tiene que salir, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea, sí está bien el código, porque sí sale. No sé, de pronto hay que revisar un poco las librerías, ¿de acuerdo? Las librerías. Yo los reviso, intento corregirlo y se los paso. Listo. Entonces, ojo, esta grafiquita yo ya la había hecho antes. De hecho, yo ya la había hecho como 3 veces antes. Sí. Pero creo que no la había hecho solamente X2. con 2 coeficientes, con el intercepto y con la pendiente. Sí. En este eje me va a mostrar el intercepto. Y lo que me está diciendo es la estimación puntual va aquí, pero puede oscilar entre esto y esto. ¿De acuerdo? O sea, tiene una desviación típica grande ese parámetro. Pero el intercepto, ¿para qué sirve?
Pues técnicamente sirve para capturar el efecto de las variables que no hemos tenido en cuenta en el modelo. ¿De acuerdo? Para efectos prácticos, y siendo muy prácticos, pues no es que nos sirva mucho saber que eso tiene una desviación grande o pequeña. A nosotros nos interesan más bien estos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos datos... No le notan las paticas, ¿cierto? Pero si tuvieran una patica hacia acá o hacia acá abajo, me estaría diciendo, oiga, esto tiene una desviación típica y puede ser que esté fallando la precisión del parámetro. Al no tenerlos o no ser tan evidentes gráficamente, me está diciendo, esas estimaciones tienen desviaciones estándar pequeñas y son más o menos puntuales. Y a mí eso me sirve, porque estos parámetros deben tener mínima varianza. Entonces básicamente lo hago para mirar la varianza de los parámetros. ¿De acuerdo? Para eso lo hago. ¿Qué llegaría a pasar si esto me genera unas paticas que sean muy grandes? Eso me estaría llevando a pensar en una conclusión, y es que estos datos podrían tener algo que se llama quiebre estructural. ¿De acuerdo? Es decir, estos datos podrían tener puntos de quiebre, o en la literatura se conocen como breakpoints. Podrían llegar a tener breakpoints espaciales. Voy a tratar de que ustedes comprendan el problema desde un punto de vista conceptual, pero que eso ya los ponga a dudar sobre la calidad de los modelos que pueden llegar a estar haciendo. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo lo siguiente. Yo tengo aquí una variable x, piensen en las variables x que pueden ser dicotómicas o pueden ser cuantitativas. El fenómeno que a usted le interese, que le sirva para explicar la dicotómica que a usted le interesa. Yo aquí tengo una dicotómica. Suponga que esto es pasar la materia, esto es graduarse y tener empleo, suponga que esto es casarse y ser feliz, bueno, lo que usted quiera. Y suponga que x es, no sé, trabajar duro, estudiar, qué sé yo. Las variables que le ayuden a explicar esa de ella. Y resulta que usted grafica esta vaina y le da lo siguiente en la dispersión. Supongamos que le va a dar esto. Y supongamos que esto está en 0 y aquí usted tiene 1, ¿cierto? Y usted ve que así es como se coloca la graficación. Eso le está diciendo a usted dos mensajes. El primer mensaje, usted tiene dos grupos bien diferenciados. Eso supone que usted hizo un proceso de muestreo que puede tener un problema, porque usted lo que debería haber hecho es un muestreo de naturaleza bietápica, ¿cierto? O sea, un muestreo estratificado, y no lo hizo. Y dos, que estos dos individuos tienen similares características, pero que hay algo que hace que se diferencien de forma notoria. Yo hago una investigación con ustedes, hago una encuesta, y la primera intuición que yo tendría es, son estudiantes de la Universidad de Nariño, estudian economía, están en sexto semestre, están viendo econometría, pues tienen que más o menos tener condiciones similares. Llego y represento esto aquí y digo, no, pasa que no, me equivoqué. Tengo dos grupos diferenciados, los que son estrato 6 y los que son estrato 2. Y yo no la había visto, yo no me percaté de eso. ¿Y eso qué me implica a mí? Yo debía haber analizado esa variable y debía haber hecho un muestreo estratificado. No tuve en cuenta una característica, por ejemplo, que fue eso. No tuve en cuenta esa característica. Estoy colocando el ejemplo, ¿no? de los estratos, por colocar un ejemplo. Pero tengo una característica que se me pasó, que no tuve en cuenta. Por ejemplo, una más elemental, el género. Eso es que hay diferencias bien significativas entre hombres y mujeres. Y yo dije, no, son iguales, son estudiantes. Resulta que no es así tan que son iguales hombres y mujeres estudiantes de economía. No, son muy diferentes. Y yo eso no lo advertí. Y puede pasar, porque es que yo estoy haciendo un experimento. O sea, la teoría no me va a decir siempre que hay un fenómeno que va a diferenciar a los datos. No, eso generalmente lo termina descubriendo uno aquí. Y cuando uno descubre eso, tiene lo que se conoce como